aprender de historia. Y para eso es mejor que contar con un especialista, ¿no? El doctor Mariano Gelés, que es profesor de historia en la UNCI, investigador del CONICET y que ya estuvo en Poroy hace un tiempo, ¿no es cierto, Mariano? Así es, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, esta vez la convocatoria obviamente está referida, como decía Agustín, al 9 de julio, ¿no? ¿Cómo se interpreta, se debiera interpretar, aunque parezca obvio, la jornada del 9 de julio, esa declaración de la independencia? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Bueno, es muy interesante porque lo primero que nos plantea desde el presente, cuando uno la relata, se habla de nuestra independencia, ¿no? Y aparece esa palabra nuestra permanentemente cuando uno ve las reflexiones de los historiadores. Lo cierto es que nosotros no estábamos ahí. Entonces, ¿de quién fue la independencia? Pues ni siquiera fue la independencia de la Argentina, porque la independencia fue declarada en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica. Y esas provincias no son las mismas que hoy son parte de la Argentina, con lo cual participó, por ejemplo, una provincia que hoy es parte del estado de Bolivia. Otras provincias argentinas no participaron, como el Litoral, porque habían hecho un congreso de independencia el año anterior, en 1815. Entonces, ese nosotros, o sea, nuestra independencia, ya nos ayuda a pensar. La historia lo que sirve para pensar y ayudarnos a comprender cómo se producen esos procesos que dan origen a nuestra sociedad. Entonces, bueno, lo primero es tener en cuenta eso, que ese 9 de julio dio la independencia a un conjunto de provincias y de personas y de sujetos sociales que no son exactamente los mismos que quizá cuando hoy decimos el Estado argentino, quienes vivimos en el Estado argentino. Eso por un lado. Y bueno, después por el otro hay un montón de implicaciones y de cosas que trabajamos nosotros en la cátedra o cuando investigamos. También nosotros tiene que ver con quiénes son las personas que declararon esa independencia en términos sociales. Porque bueno, la Argentina ya evidentemente no existía, eran representantes de las provincias, pero eran pertenecientes a ciertos sectores sociales, fundamentalmente había sacerdotes, había abogados, había hacendados, terratenientes, comerciantes. ¿Qué es lo que no había? Bueno, no había esclavos, no había indígenas, no había mujeres en esa reunión. Entonces, bueno, ese nosotros, solamente preguntar qué significa nuestra independencia, ya nos permite pensar un montón de cuestiones. Y es interesante también la diferenciación con lo que había sucedido algunos años antes, ¿no? Con el 25 de mayo de 1810, porque para otros países hay una fecha fundacional. Nosotros tenemos estas dos, ¿no? La revolución y la independencia. ¿Cuáles son las coincidencias y las diferencias? Bueno, lo que se suele coincidir es que cuando se realiza la revolución por cuestiones políticas, había ya un partido, un grupo más vinculado al de Mariano Moreno, que tenía el objetivo de declarar una independencia de manera más o menos rápida, entre comillas, y para eso se convocaba a los diputados del interior, que finalmente formaron la Junta Grande. Pero formaron esa Junta Grande y no constituyeron un congreso y declararon la independencia porque se impuso la fuerza de otro partido más vinculado al presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, en el cual prefería mantenerse en la ambigüedad de la situación que daba en aquel entonces y declararse autónoma de las juntas que había en España. Recordemos que en aquel entonces el rey estaba preso, pero esa autonomía que logra la revolución inmediatamente empieza a necesitar algo más. ¿Por qué? Porque en 1812, 2 años después, en Cádiz, en España, se sanciona una constitución de la nación española. Entonces esa nación, a América, la América española. Esa nación española convoca, dice, bueno, nosotros vamos a formar la nación española y convocamos a los diputados a que asistan. Todos los territorios que eran colonias tienen que enviar sus diputados. En el Río de la Plata nunca se planteó como una opción seria, pero en otros territorios americanos sí. Pero inmediatamente, si no íbamos a formar nosotros, mirá, ya me sale la palabra, ahí vamos. Si los habitantes del territorio del Río de la Plata y sus representantes no iban a formar parte de la nación española, ¿qué iban a hacer? No podían mantener esa ambigüedad. Entonces se convoca, impulsado por la forma de los partidos en aquel entonces, eran logias. Llega San Martín, llega Alvear, se forma la logia Lautaro. Esas logias instauran un nuevo gobierno del triunvirato, que reemplaza a la Junta Grande, y se convoca a la asamblea
del año 1813. Y esa asamblea tenía por objetivo ya declarar la independencia y sancionar una constitución, pero por enfrentamientos políticos, diferencias, tampoco se logra, pero sí se logra algo muy importante: el himno, la bandera, la escarapela. Obviamente se eliminan todas las formas de dependencia personal y directa: esclavitud, mita, encomienda, yanaconazgo, todas las relaciones de dependencia con los indígenas, con lo cual cualquier territorio que ya tiene bandera, himno, escarapela, claramente está mostrando una decisión de independencia. Pero la independencia formal fue declarada 3 años después. Mariano, los docentes, los investigadores, todavía tienen fuentes en las cuales indagar para conocer nuevas referencias de lo que pasó en el 10 o en el 16, porque, como decía usted al comienzo, la historia la escriben algunas personas, ¿no? Pero supongo yo, ¿llega algún momento en que ya no hay dónde investigar? No llega ese momento, por suerte. No llega ni siquiera con la inteligencia artificial. Les cuento 2 ejemplos. O sea, por un lado, fuentes que deberían, o uno supondría que deberían haberse trabajado, no han sido trabajadas, fuentes políticas. Por ejemplo, yo encontré en el archivo, en Londres, en el archivo de la Sociedad Geográfica Real, un documento del secretario privado del ministro de Asuntos Exteriores británico, que analizaba la situación de las revoluciones de independencia en 1822, porque estaba por realizarse el Congreso de la Santa Alianza, que era un congreso contrarrevolucionario que quería enviar, digamos, recomponer la situación imperial en América. Entonces Inglaterra tenía que decir, bueno, ¿cómo es la situación para ver qué posición tomo? Y se hace un informe. Ese informe no se conocía. Entonces yo tuve el trabajo de editarlo, transcribirlo del inglés, traducirlo. Bueno, fue publicado en la Universidad de Liverpool. Entonces es incluso parte de la historia británica, no solamente argentina o latinoamericana, porque en realidad es un informe diplomático de inteligencia del gobierno británico sobre el conjunto de América Latina, desde el Río de la Plata hasta México. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo siguen apareciendo fuentes. Y por otro lado, como historiador de historia económica, hay algunas fuentes que son tan grandes, que son fuentes fiscales, comerciales. Por ejemplo, cuando llega cualquier mercancía al puerto de Buenos Aires, cuando va hacia el interior se hace algo que se llama guía de aduana. Entonces, por cada mercancía que sale desde Buenos Aires, no sé, a Potosí, o a San Juan, o a Mendoza, donde sea, una guía. La cantidad de guías que hay es tan grande que no logramos sistematizarla. Y menos en este momento, en donde necesitaríamos un montón de becarios de investigación para poder sistematizar todas las guías de aduana, y eso nos mostraría la naturaleza de los circuitos interiores sudamericanos, que las conocemos por otras fuentes, pero esa es la fuente mejor para conocerlas. Pero bueno, hay compañeros que investigaron solamente 3-4 años y estamos hablando de 40.000 guías. Entonces sí, tenemos más fuentes todavía para trabajar. Por suerte. Sí, y justamente la inteligencia artificial también te permite cotejar más información, te ha acelerado en este sentido la investigación. Sí, pasa que tenemos que ir con pie de plomo. ¿Por qué? Porque alucina, o sea, inventa. Sí, es un problema. Cuando no sabe algo, en vez de decirte no sé, está programada para inventarte algo. Entonces, cualquier resultado que te da la IA, uno tiene que ir y chequearlo, con lo cual uno no sabe si es mejor hacerlo directamente o pasarlo por la IA. Nosotros tenemos un trabajo experimental en el cual estamos digitalizando todas las historias de América. Como les decía, soy profesor de Historia de América. Las digitalizamos, todas las que se escribieron desde, bueno, hemos sistematizado, y a través de la IA la estamos comparando, es decir, bueno, buscando qué conceptos se usaron, qué periodización, de qué forma se analizó, por ejemplo, no sé, podemos decir las invasiones inglesas a través de un siglo de historias de América, y la IA la estamos usando de forma exploratoria, porque después de que nos da cierto resultado, tenemos que ir y chequear, no podemos dar por sentado que lo que señala la IA es correcto y no tiene ningún error. Pero bueno, creo que es una herramienta como cualquier... no la considero una novedad tan grande, en el sentido de que a lo largo de la historia humana un montón de herramientas posibilitaron expandir la productividad, pero bueno, hay que atender a ciertos elementos. Y que también constituye un riesgo, ¿no?
Porque a veces nos dejamos engañar por la inteligencia artificial. Constituye un riesgo porque la inteligencia artificial tiene una parte nuestra, que es un montón de conocimiento, porque no es la inteligencia es humana. Todo lo que está ahí cargado fue producido por los seres humanos. El problema es que a partir de ahora las nuevas generaciones, en vez de seguir produciendo y comprendiendo un texto crítico, se limiten a preguntarle a la inteligencia artificial y que a partir de ahora haga el trabajo y nos ahorre un trabajo que no nos puede ahorrar, que es el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico nosotros en la universidad tenemos que seguir formando a los estudiantes en una dinámica, una lógica científica que no la podemos entregar a una máquina que lo haga por nosotros. Entonces, bueno, es un desafío. ¿Tienes herramientas como profesor para detectar cuando la inteligencia artificial hace el trabajo en lugar de un alumno? La inteligencia artificial, la misma. ¿Qué cosa, no? Al mismo tiempo que, claro, nosotros les pedimos que cuando la usen señalen que fue utilizada. Entonces es como un artículo científico. Uno cuando publica un artículo científico y utilizó IA, tiene que hacer una declaración ética en la cual dice, bueno, yo lo usé de esta manera para comparar tales datos, para que me entregue bibliografía, para lo que sea. Ya se están reglamentando las buenas prácticas éticas en torno a la IA. En la educación tenemos que hacer lo mismo. Pasa que todavía estamos en un periodo de transición en donde estamos clarificando ese método. Y algunos lo clarifican, algunos no la usan y algunos la usan sin decirlo. Entonces hay que, bueno, pasar esos trabajos, analizarlos minuciosamente. Pero bueno, hay un método también muy sencillo que es compararlo con lo que ellos escriben en el aula. Entonces, cuando uno escribe y habla en el aula y después un trabajo, esa persona misma lo escribió, se da cuenta cuando lo hizo esa persona misma. Ahí está el ojo. Confiemos más en Mariano que en la inteligencia artificial. Sin duda. Mariano, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes, cuando gusten. Muy amable. Vamos a